Tiempo para recibir al autor, Jessica. Pues sí, el autor vivo con más comedias estrenadas, él cuenta con más de 80 textos teatrales, cerca de 60 películas, y bueno, ayer mismo recibía un premio estupendo que vosotras presenciasteis. Hoy quiere hablarnos del TEU, el Teatro Español Universitario, en Hola. este nuevo capítulo de la historia del teatro ¿Cómo estáis? contemporáneo. ¿Bien? No tan bien como tú, pero bueno, vamos aprendiendo. Oye, muchas gracias por la Exultante hoy, asistencia vuestra Que menos. ayer en el sitio este, que estuvo mucha gente, ¿eh? Hombre, si habría gente que nos estás comentando ahora, que estuvo Cecilia Rodrigo ¿Y no la vistes? y su marido, que es Sí. un excelente músico, al que siempre Sí, decimos sí. su marido, que no hay vergüenza de la Sí, que sí. tenemos, Pobrecitos, al sí. señor León de Ara. ¿Y no les vimos? Sí, no lo viste, por eso te digo que sí, hubo muchísima gente Ujú. y bastantes caras conocidas, vamos, y eso, o sea que, De la que profesión. en estos días que en Madrid hay tantas cosas por la tarde y es tan complicado ir a los sitios, lo digo por mí, que no voy a casi nada, por la complicación que es moverte, ¿verdad? Pues estoy muy contento por eso. Bueno, pues vamos con el TU, Sí, el Teatro Español sí, Universitario. es importantísimo la llegada del TEU a España. El TEU era el SEU, ¿verdad? Pero que como era su rama de teatro, El era el TEU. Sindicato Estudiantil Naturalmente Universitario. no había otra cosa en aquella época, que en aquella época te hablo de los años 50, que es cuando empieza, al 60 y al 70, que es cuando se termina el TEU. Era importantísimo. ¿Por qué? Porque había un movimiento teatral enorme. Primeramente, la cartelera en Madrid era una cartelera muy aburrida. Uh-huh. No porque los autores fueran malos ni los intérpretes, sino porque había un corsé, que era la censura y demás, que hacía muy difícil que las obras que tenían interés se pasaran para lo que podemos llamar el teatro comercial. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando nace el TEU es una cosa que nace dentro de la universidad y que se dedica a hacer teatro. Bueno, pues en aquella época, que se hacía teatro, por ejemplo, todos los sábados, había en Madrid, no exagero, pero 20 colegios mayores sí había, más los teatros que estaban dentro de la facultad, dentro de la universidad, como era el Paraninfo de Filosofía, la Medicina, que había otros 20. Todo esto los fines de semana estaba abarrotado. ¿Por qué tenía tanto interés el TEU? Pues por eso que te digo, primeramente, al hacer en recintos universitarios, por ejemplo, no tenía la losa de la sociedad de autores, es decir, tú podías poner la obra que te diera la gana, sin pagar, evaluar ni nada, porque lo hacías gratis y para los universitarios. Y ahí tenías que la sociedad de autores no intervenía. Que fíjate lo que era entonces, en un sábado normal, por ejemplo, la última obra de Camus, Arthur Miller, la última, es decir, Lorca, Casona, yo es que todo eso lo he hecho yo. Uh-huh. Bueno, pues todo esto tenía un interés para todo el público, para toda la gente, que hacía que había bofetadas. Y la labor del TEU fue importantísima. ¿Por qué? Para acceder al teatro, en aquella época había que hacer una especie de meritoriaje. ¿Qué pasaba? Que había una gente que venía de la universidad, que es casi todas las figuras que años más tarde estaban en las carteleras, ¿verdad? Desde Juanjo Menéndez, pasando por Marsella, pasando por... Podría nombrar a casi todos, Nuria Esper, María Fernanda Docón, Que la vimos que ayer. la visteis ayer, que hizo una Antígona, que en el TEU, la veré de ella, porque siempre que la veo, hablo de esa Antígona de Anuil, que es una obra genial, y ella estaba maravillosa. Y su marido, Mario Antolín, hacía el Creonte. Pues eso se hizo con el TEU, tendríamos, porque yo soy de la edad de María Fernanda, pues debíamos tener eso, 18, 19 años. Ella me parece que hacía periodismo, aunque no creo que terminara. Bueno, y... Ya se lo preguntaré. Sí, bueno, y entonces se hacían estas funciones, y te decía, gente que salió del TEU, desde María Fernanda Docón, si ahora hacemos una lista, casi todo el mundo, que luego han sido primeras figuras, Nuria Esper, en Barcelona, casi todas las figuras que había venían del TEU. Y en autores pasaba igual. En directores estuvo al principio Modesto Higuera, y luego el que estuvo casi hasta que llegué yo, que estuvo como 15 o 20 años, estuvo Gustavo Pérez Puig, que lo dejó y yo le sustituí a Gustavo. En Gustavo hay unas cosas que son de lo más significativo de la eficacia del SEU, del TEU en este caso. Por ejemplo, Miguel Gila le dijo un día a Gustavo, toma, léete esta comedia que ha escrito Miura y que me ha dicho que te la dé a ver si te gusta. Entonces Gustavo lee esa comedia. Miguel Miura, para ponernos antecedentes, tuvo una enfermedad que le tuvo en la cama un año entero, con una cosa de cadera, un año entero en la cama. Pero luego, cojo toda su vida,
toda su vida fue un hombre más que cojo, era todo el cuerpo el que se movía mal. Pero en aquella época, que se tiró un año entero en la cama, esto te hablo del año 33, 34. Pues era un hombre inválido, ¿verdad? Y ahí se pone a escribir porque su padre era un hombre de teatro, era gerente de una compañía de teatro, y el hombre pues se puso a escribir teatro, no había escrito nunca nada de teatro, y escribió una función que se llama Tres sombreros de copa. Caray. Esa función que era para la época, sigue siendo rara ahora, porque era un humor muy disparatado, muy inverosímil, muy de absurdo, pero claro, ahora ha sido, fíjate que no existía Ionesco. Cuando Miguel Miura hace Tres sombreros de copa, Ionesco no existe. Digo Ionesco, que es el padre del teatro del absurdo. Bueno, pues este teatro del absurdo de Tres sombreros de copa, que para mí es la mejor comedia de la posguerra, la mejor sin ninguna duda de humor, no es de las que ha dado más dinero a Miguel, en absoluto, porque esa comedia casi nunca ha dado dinero, porque es una comedia muy rara, como te digo, muy del humor del absurdo, pero absolutamente genial, absolutamente genial. Como te decía, Miguel Miura le dice, Miguel Miura Gila le dice a Gustavo, léete esta comedia que te va a gustar mucho, y Gustavo la programa. Y se estrena en el Teatro de la Comedia, hecha por Juanjo Menéndez, Prada, mucha más gente, y tiene un éxito sensacional, que es el éxito que siempre tuvo Tres sombreros de copa, aunque siempre fue un éxito minoritario, aún ahora se hace. Tiene mucho éxito de estreno, mucho éxito minoritario, y pasa como en muchas comedias que han tenido corta vida comercial, pero en cambio son comedias que, bueno, Miguel Miura se le recordará por Tres sombreros de copa sin ninguna duda, aunque Maribel y Ninet sean unas comedias que han dado tanto dinero, pero cuando hablo de dinero hablo de éxito. Entonces yo creo que era importantísimo. Descubre autor Gustavo, porque claro, también era un momento de que los autores salían precisamente con el TEU, o sea que también tenía su importancia. Entonces, Alfonso Sastre, que luego ha sido un autor también que ha estado en muchísimas comedias, lo que parece que también es un teatro difícil, el teatro dramático de Alfonso, sin entrar en política, porque el cambio en teatro de Alfonso no entró en política, así como él sí, su mujer no digamos, Alfonso Sastre, su teatro no es política, es filosófico y es un teatro casi de misterio, y estrenó una comedia que se llamaba Escuadra hacia la muerte, que luego yo años más tarde monté otra de él que se llamaba Ana Kleiber. Bueno, quiero decirte que eran comedias que tuvieron en aquella época mucho éxito y luego se han representado, y luego sacó otro autor, que era un autor joven también, que se llamaba Alfonso Paso, que era una obra que se llamaba Una bomba llamada Belardo. Y también es una obra al principio muy disparatada, pero ya se veía que era un autor grandísimo. Fíjate lo que te estoy hablando, que en aquella década de Gustavo había sacado Tres sombreros de copa de Miura, Alfonso Sastre, y se estrenó también Carlo Muñiz. Es decir, hasta autores había, y de directores, pues desde Marsillá, como te digo, que venía de Barcelona, y se incorporó, hizo las milicias aquí en La Granja, Marsillá. Y ya Marsillá ya dirigió varias comedias. Luego se casó también, haciendo las prácticas de la universidad, se casó con Amparo Soler Leal. Tuvieron una compañía estupenda. Quiero decirte que es imposible hablar del siglo XX y de toda la trayectoria teatral sin que... El TEU no tenía nada que ver con la política ni con el SEO, absolutamente nada. Era el único sitio que nos permitían hacer teatro. Cuando se va Gustavo, a mí me nombran director del TEU de Madrid, yo debía tener 20 años o algo así. Y el TEU de Madrid era el mío que yo a Gustavo, que era el que tenía algo de dinero, poquísimo, nada, pero algo de dinero para montar comedias, para ir a Turquía, como fuimos a ir a Bruselas cuando la Expo, sí, era el más representativo. Yo monté ahí La Zorra y las Obras y sobre todo monté una obra que fue absolutamente genial, que se llama Los Cuernos de Don Friolera de Valle Inclán. Cuando a mí me llama Martín Villa, que era el jefe del SEU a la sazón, y me dice que había que ir a Turquía y que montara un clásico. Yo no sabía qué hacer y no conocía a Valle Inclán como nadie de los que estábamos en el TEU. Era un autor muy poco hecho, muy difícil de encontrar sus obras y no tenía la importancia que ha tenido más tarde. Y me acuerdo que nos reunimos los del TEU como 4 o 5 días sin salir por la noche ni nada, y cada uno empezaba a leer una comedia de Valle Inclán. La que era más o menos legible, seguíamos leyéndola, y la que no la desechamos. Pero de las 20 comedias de Valle, yo de pronto encontré al mejor autor de nuestra época. Me quedé asombrado, que yo no conocía a Valle Inclán, lo reconozco, y me quedé asombrado. Cuando leímos Los Cuernos de Don Friolera, aquello fue una cosa
Claro, Divinas Palabras, que es la mejor obra de Valle, es difícil hacerla con el Teu, porque es una comedia muy difícil, y no porque sea mala, porque es una cosa genial, pero en cambio Los cuernos de Don Friolera, comedia antimilitarista, comedia metiéndose con la monarquía, pues claro, en aquella época, y eso lo estreno yo en el Teatro de la Comedia, Caray. que les decía yo a Cecilia, el otro día que estuve en su casa, que yo arrancaba la comedia, cuando decía Valle, en las ferias en Santiago el Verde, que era un pueblo inventado por Valle, y entonces yo empezaba con el concierto de Aranjuez, con el primer movimiento, tan, 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 tan. Así empezaba un ballet que yo monté en el pueblo aquel, y empezaba con... Y se lo decía yo a Cecilia, digo, fíjate, que tenía 20 años yo entonces, y ya, en aquella época de mis 20 años, el concierto de Aranjuez estaba absolutamente de moda. Todos, en los guateques, acabamos siempre con el concierto de Aranjuez. Sí, sí. ¿Qué me Sí, dices? sí, claro. Ay, Juanjo. Es que todos esos guateques no los has conocido. No, y era no. maravilloso los guateques de mi época, que se hacían en casas particulares y se bailaba y se hacía un caldo de fruta y patatas fritas. No, los de mi época era lo de saca el whisky cheli para el personal. Sí, ya. Pero ayer se trabajaba de otra manera. Después de bailar casi todo lento, Sí. llegaba un momento que es como ya habíamos acabado. Y entonces, ¿qué era lo mejor del guateque? Se quitaba bastante luz y lo que oíamos era el concierto de Aranjuez. Con Y cada poca uno luz. hacía lo que podía, claro. En aquella época muy poco, porque aquellas pobres chicas lo pasaron fatal, porque fue una época de endemoniadas para ellas y lo pasaron fatal. Pero yo lo recuerdo, no por nada, sino porque hay que recordarlo y hablarlo porque ocurrió. Y Claro como que ocurrió sí. y estamos hablando aquí de las cosas que han pasado, pues yo hago constancia de que en aquel momento aquellas chicas sufrieron muchísimo, porque claro, Y porque tú lo no se viviste. pasaba del roce. Bueno, alguna un poquito más. Pero bueno, don Juan José Alonso Millán, ¿le parece a usted que el próximo No, miércoles... seguimos con el Teu. Sí, porque es que hay mucho al Sí, respecto que comentar y tengo muchas preguntas también que hacer sobre Fue el un Teu. momento impresionante para el teatro, con todo lo que había en España, que era una censura perversa y todas esas cosas. Se conoció todo el teatro extranjero, que estaba absolutamente de moda. Pues en aquel momento vivía Camille. Se mata al poco tiempo, pero estaba Sartre, en Europa estaban todos. Mira. En Estados Unidos es el mejor, la época mejor de Estados Unidos ha sido su teatro, Don Juan José, desde Arthur Miller fíjese a... ¿qué música está sonando? A ver. ¿Cómo? Ah, Yo creo que es el momento, ¿no?, de bajar la luz claro. y es a ver verdad. qué podemos hacer. Déjate de historias con María José Peláez.